Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un dúo fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que muchos de ustedes disfrutan, los villanos. Pero no cualquier villano. Hoy vamos a explorar el oscuro y fascinante mundo de los villanos turcos de telenovelas. Esos personajes que amamos odiar, que nos hacen gritarle a la televisión superíndice 3N y que, secretamente, nos mantienen enganchados a la trama. Prepárense porque vamos a hablar de 10 villanos que, sin duda, han dejado una marca imborrable en la historia de las series turcas. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. También copyright n, deja tu like si te gusta el tema de hoy. Me ayudarás muchísimo. Ahora supongamos superíndice 3 modos y empecemos con esta lista de villanos que te aseguro que amaru es odiar. Empecemos fuerte con un personaje que personifica la ambición superíndice 3N desmedida y la traición superíndice 3N, Ilmi Unal de la serie Aikmemnu. Ilmi es el suegro de Adnan Ziyagil, un hombre rico y viudo, y no nada contento con el matrimonio de su hijo Bulent con la hija de Adnan, Nial. Desde el principio, Ilmi trama para arruinar la vida de Adnan y recuperar su fortuna. Es manipulador, calculador y no se detiene ante nada para lograr sus objetivos. Su rostro siempre transmite una frialdad que te hiela la sangre y sus planes maquiavélicos son dignos de admiración superíndice 3N, o de repudio, según como lo mires. Lo que hace a Ilmi tan memorable es que no se presenta como un villano obvio al principio. Su maldad se revela gradualmente, lo que lo hace aún impactante. Ilmi se disfraza de un familiar preocupado, un hombre que aparentemente solo quiere lo mejor para su hijo y nietos. Sin embargo, debajo de esa fachada se esconde un resentimiento profundo, alimentado por la envidia y la codicia. Cada palabra, cada gesto, es una pieza de un plan meticulosamente elaborado para desestabilizar la vida de Adnan y apoderarse de su riqueza. Su estrategia es sutil. Siembra dudas, crea conflictos, explota las debilidades de los Demu, observa pacientemente cómo sus manipulaciones dan fruto, disfrutando del caos que con diéresis copyright él mismo ha orquestado. La interpretación superíndice 3N del actor que da vida a Ilmi es magistral, capturando a la perfección superíndice 3N la dualidad del personaje. Nos muestra a un hombre que a pesar de su maldad, a veces parece vulnerable, incluso víctima de sus propias ambiciones. Esta complejidad lo convierte en un villano mucho interesante y memorable. Seguimos con otro personaje inolvidable, Ende Argun de Yasak Elma. Ende es una mujer ambiciosa, inteligente y despiadada, dispuesta a todo para mantener su posición superíndice 3N social y su riqueza. Es una experta en manipular a las personas y en tejer intrigas complejas. Lo que hace a Ende tan fascinante es su carisma. A pesar de ser una villana, es imposible no sentir cierta admiración superíndice 3N por su astucia y su determinación superíndice 3N. Además, su estilo impecable y su elegancia la convierten en un personaje muy atractivo visualmente. Ende es la reina de las frases sarcásticas y los planes elaborados, una villana que realmente sabe superíndice 3 hacer las cosas. Ende no solo es una villana, es una estratega nata. Su mente funciona como un tablero de ajedrez, siempre anticipando los movimientos de sus oponentes y planeando varios pasos adelante. Utiliza su inteligencia y su encanto para ganarse la confianza de las personas, solo para luego usarlas como peones en su juego. Su capacidad para leer a los Demu es asombrosa, identificando sus puntos du copyright bails y explotu, dolos sin piedad. Su vestuario es una declaración superíndice 3N de intenciones, cada prenda, cada accesorio, elegido cuidadosamente para proyectar una imagen de poder y sofisticación superíndice 3N. Ende es una mujer que sabe lo que quiere y no se detendrá ante nada para conseguirlo. A pesar de sus actos cuestionables, es imposible no sentir un cierto respeto por su audacia y su determinación superíndice 3N. Es un personaje que desafía las convenciones y que nos demuestra que las mujeres también copyright N pueden ser grandes villanas. Su evolución superíndice 3N a lo largo de la serie es fascinante, pasando de ser una esposa ambiciosa a una empresaria poderosa y una figura influyente en la alta sociedad. Ende Argun es, sin duda, una de las villanas superíndice 3 de las telenovelas turcas. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de un villano digamos, visceral. Me refiero a Kenan Birkan de Ezel.
Kenan es el antagonista principal y un personaje complejo y atormentado. Traiciona a su mejor amigo Umer, lo mete en la cárcel y se queda con su novia. Aún más menos os despú copyright ese, cuando Umer regresa como Ethel para vengarse, Kenan se convierte en su peor enemigo. Lo que hace a Kenan tan interesante es su humanidad. A pesar de sus actos terribles, podemos ver sus miedos, sus inseguridades y su deseo de ser amado. No es un villano unidimensional, sino un personaje con una profundidad psicológica superíndice 3 jica que lo hace muy creíble. Kenan no es un villano que simplemente disfruta del mal por el mal. Sus acciones están motivadas por el miedo a perder lo que tiene, por la envidia hacia su amigo y por la obsesión superíndice 3N con la mujer que ama. Su traición superíndice 3N a Umer es el punto de partida de una espiral de violencia y autodestrucción superíndice 3N. A medida que la serie avanza, vemos Ceu superíndice 3 mo el peso de sus decisiones lo consume, convirtió copyright dolo en un hombre cada vez ese amargado y desesperado. Su relación superíndice 3N con Ethel es un complejo juego de gato y rato superíndice 3N, lleno de secretos, mentiras y revelaciones impactantes. A pesar de su rivalidad, existe una cierta conexión superíndice 3N entre ellos, un vínculo forjado por la amistad traicionada y el dolor compartido. Kenan Birkan es un villano que nos hace cuestionar la naturaleza del bien y del mal, un personaje que nos recuerda que incluso las personas malvadas pueden tener motivaciones comprensibles. En cuarto lugar, tenemos a Nadide de Igrados Estambuyu Helin. Nadide es la matriarca de la familia Boran, una mujer tradicional y conservadora que se opone al matrimonio de su hijo Faruk con Süreyya, una joven moderna e independiente. Nadide no es una villana en el sentido tradicional de la palabra. No planea intrigas ni comete actos malvados. Sin embargo, su terquedad, su intolerancia y su incapacidad para aceptar el cambio la convierten en un obstáculo constante para la felicidad de Süreyya. Lo que hace a Nadide tan relevante es que representa una visión superíndice 3N del mundo que choca con los valores modernos. Es un personaje que genera debate y que nos hace reflexionar sobre las diferencias culturales y generacionales. Nadide encarna la figura de la matriarca tradicional, la guardiana de las costumbres y los valores de una familia arraigada a sus raíces. Su oposición superíndice 3N al matrimonio de Faruk con Süreyya no es simplemente un capricho, sino una manifestación superíndice 3N de su temor a que la llegada de una mujer moderna y extranjera perturbe el equilibrio de su mundo. Su terquedad y su intolerancia la ciegan ante las cualidades de Süreyya, impidió copyright dole ver que la joven podrá aportar una nueva perspectiva y enriquecer la vida de su familia. Nadide es un personaje complejo que despierta tanto simpatia como antipatia. A pesar de su actitud conservadora, podemos entender su deseo de proteger a sus hijos y preservar las tradiciones familiares. Sin embargo, su incapacidad para adaptarse al cambio la convierte en un obstáculo para la felicidad de los DMS. Su personaje nos invita a reflexionar sobre la importancia del diálogo intergeneracional y la necesidad de encontrar un equilibrio entre la tradición superíndice 3N y la modernidad. Pasemos ahora a un personaje que seguramente te pondrá los pelos de punta, Yavuz Moran de Suzeta. Yavuz es un terrorista despiadado y peligroso que lidera una organización superíndice 3N que busca desestabilizar Turquía. Es inteligente, astuto y no tiene escrúpulos. Lo que hace a Yavuz tan aterrador es su fanatismo. Es convencido de que sus acciones son justificadas y que es luchando por una causa justa. Esto lo convierte en un enemigo impredecible y extremadamente peligroso. Además, su carisma y su capacidad para manipular a las personas lo hacen a ese amenazante. Yavuz no es simplemente un villano, es una encarnación superíndice 3N del mal absoluto. Su fanatismo lo convierte en un ser inhumano, capaz de cometer las atrocidades inimaginables en nombre de su ideóloga. Su inteligencia y su astucia le permiten planificar ataques sofisticados y evadir la justicia. Su carisma y su habilidad para manipular a las personas lo convierten en un líder peligroso, capaz de reclutar su superíndice 3 benes vulnerables y convertirlos en soldados de su causa. Yavuz Moran es un villano que nos confronta con la realidad del terrorismo y nos muestra la capacidad del ser humano para cometer actos de barbarie. Su personaje es un recordatorio constante de la importancia de la lucha contra el extremismo y la defensa de los valores de la libertad y la democracia. En sexto lugar, tenemos a Asu de Karasebda. Asu es la hermana adoptiva de Emir Kozkoilu, el villano principal de la serie, y es obsesionada con Kemal Soydere, el protagonista.
Asu es una mujer inteligente y ambiciosa que utiliza todos los medios a su alcance para separar a Kemal de Nian. Es manipuladora, vengativa y capaz de cometer actos terribles para lograr sus objetivos. Lo que hace a Asu tan interesante es su complejidad. A pesar de ser una villana, podemos entender su dolor y su frustración superíndice 3N. Es desesperada por encontrar el amor y la felicidad, y cree que la única forma de lograrlo es separando a Kemal de Nian. Asu es una villana con un trasfondo trágico. Su historia de vida la ha marcado profundamente, convirtió copyrightándola en una persona insegura y obsesionada con el amor. Su obsesión superíndice 3N por Kemal la lleva a cometer actos desesperados, intentando sabotear su relación superíndice 3N con Nian y manipularlo para que la ame. A pesar de sus maldades, podemos sentir cierta simpatía por ella, entendiendo su dolor y su deseo de ser amada. Asu es un personaje complejo que nos muestra CU superíndice 3 la desesperación superíndice 3N y la soledad pueden llevar a una persona a cometer actos terribles. Ahora hablemos de un villano que se hace querer, a pesar de sus maldades, Emir Kozkoilu de Karasevda. Emir es un hombre rico, poderoso y obsesionado con Nian. Es dispuesto a todo para mantenerla a su lado, incluso si eso significa recurrir a la violencia y la manipulación superíndice 3N. Emir es un villano clásico, un personaje que encarna la maldad pura. Sin embargo, lo que lo hace tan atractivo es su carisma y su elegancia. A pesar de sus actos terribles, es imposible no sentir cierta fascinación superíndice 3N por su poder y su determinación superíndice 3N. Además, su relación superíndice 3N con Nian es compleja y llena de matices, lo que lo convierte en un personaje aún interesante. Emir es el arquetipo del villano carismático, un hombre que seduce con su poder y su elegancia, pero que esconde un corazón superíndice 3N oscuro y despiadado. Su obsesión superíndice 3N por Nian lo consume, llevándolo a cometer actos de violencia y manipulación superíndice 3N para mantenerla a su lado. A pesar de sus maldades, es imposible negar su magnetismo, su capacidad para cautivar al público con su presencia imponente. Su relación superíndice 3N con Nian es un complejo juego de amor y odio, un vínculo marcado por la pasión superíndice 3N y la obsesión superíndice 3N. Emir Kozkoilu es un villano que nos hace cuestionar la línea que separa el bien del mal, un personaje que nos demuestra que incluso las personas malvadas pueden tener un lado vulnerable. En octavo lugar, tenemos a Fusun de Ukondieres y Sukur. Fusun es una mujer poderosa y ambiciosa que se convierte en la principal antagonista de la serie. Es la viuda de Idris Koval, el líder del barrio de Ukondieres y Sukur, y es dispuesta a todo para tomar el control del negocio familiar. Fusun es una villana inteligente y despiadada que no tiene escrúpulos. Utiliza la manipulación superíndice 3N, la traición superíndice 3N y la violencia para lograr sus objetivos. Lo que hace a Fusun tan memorable es su frialdad y su capacidad para mantener la calma bajo presión superíndice 3N. Es una verdadera maestra de la estrategia y la intriga, y es capaz de enfrentarse a los personajes poderosos de la serie. Fusun es una villana que desafía los roles de copyright nero tradicionales, una mujer que se abre camino en un mundo dominado por hombres. Su ambición superíndice 3N y su inteligencia la convierten en una rival formidable para la familia Koval, dispuesta a todo para tomar el control del barrio de Ukondieres y Sukur. Su frialdad y su capacidad para mantener la calma bajo presión superíndice 3N la convierten en una maestra de la estrategia y la intriga, capaz de manipular a los y anticipar sus movimientos. Fusun es un personaje complejo que nos muestra que las mujeres también copyright N pueden ser grandes líderes y villanas. Continuamos con un personaje que encarna la hipocresía y la ambición superíndice 3N, Azize Aslan Bey de Erkay. Azize es la matriarca de la familia Aslan Bey, una mujer poderosa y vengativa que busca destruir a la familia Adoilu. Azize es una villana compleja y atormentada por su pasado. Es obsesionada con la venganza y es dispuesta a sacrificar todo para lograr su objetivo. Lo que hace a Azize tan interesante es su historia. A medida que la serie avanza, vamos descubriendo los motivos de su venganza y entendemos por qué copyright es tan despiadada. No es una villana unidimensional, sino un personaje con una profundidad emocional que la hace muy creíble. Azize es una villana cuyo comportamiento es motivado por un profundo dolor y una sed de venganza que la consumen.
Su historia de vida, marcada por la true hiccup copyright vida de sus seres queridos, la ha convertido en una mujer amargada y despiadada, dispuesta a todo para destruir a la familia que considera responsable de su desgracia. A medida que la serie avanza, vamos descubriendo los detalles de su pasado y entendemos las razones de True S de su obsesión superíndice 3N por la venganza. Azize no es simplemente una villana, es una víctima de las circunstancias, un personaje complejo y atormentado que despierta tanto compasión superíndice 3N como repulsión superíndice 3N. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Cengiz Erdenet de U con diéresis Sukur. Cengiz es un empresario despiadado y poderoso que se convierte en el principal enemigo de la familia Koval. Es inteligente, astuto y no tiene escrúpulos. Cengiz es un villano que disfruta del poder y del control. Le gusta manipular a las personas y ver CU superíndice 3 mo sufren. Es un personaje súbdico y cruel que no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos. Lo que hace a Cengiz tan aterrador es su imprevisibilidad. Nunca sabes CU, el SRU superíndice 3 simo movimiento, lo que lo convierte en un enemigo extremadamente peligroso. Cengiz es la encarnación superíndice 3N de la maldad pura, un villano que disfruta del sufrimiento ajeno y que no tiene ningún límite. Su poder y su riqueza le permiten manipular a las personas y controlar situaciones a su antojo. Su crueldad y su sádico placer al ver sufrir a los Demu, ese lo convierten en un enemigo temible para la familia Koval. Cengiz es un villano que nos muestra el lado mu, ese oscuro de la naturaleza humana, un personaje que nos hace reflexionar sobre la importancia de la lucha contra la corrupción superíndice 3N y el abuso de poder. Y aún lo tienen, mi lista de los 10 villanos turcos que amamos odiar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el lado oscuro de las telenovelas turcas. Hemos visto personajes ambiciosos, despiadados, vengativos, IPU superíndice 3 critas y, en algunos casos, incluso aterradores. Pero todos ellos, sin duda, han dejado una marca imborrable en la historia de la televisión superíndice 3N turca. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Es tú, N de acuerdo con mi lista? ¿Hay algún otro villano que creen que debería haber incluido? Du copyright genme sus comentarios abajo y CU copyright nenme CU, él es su villano turco favorito y por Q copyright. Me encanta leer sus opiniones. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También copyright N, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Hasta la superíndice 3 sima.